Bien, buenas tardes. El tema que vamos a tocar hoy día es las vacunas contra el virus del papiloma humano, ¿ya? Pero antes de tocar el tema de las vacunas en sí, vamos a hablar un poquito del virus del papiloma humano. Vamos a ver que es un virus que está relacionado con el cáncer de cuello uterino, sobre todo, ¿no? Vamos a ver que, sobre todo es básicamente cuello uterino, pero vamos a ver que otros tipos de cánceres también se pueden presentar debido a este virus, como por ejemplo cánceres a nivel de los genitales, en los hombres de repente cáncer de pene, cáncer de la cavidad orofaringia también, a nivel de la lengua, ¿no? Entonces es un virus que está distribuido ampliamente a nivel mundial y como vamos a ir revisando más adelante, gran porcentaje de las mujeres va a aportar en algún momento de su vida este virus. Pero el hecho de que tengan este virus no va a condicionar de que esta paciente tenga cáncer necesariamente, porque vamos a necesitar de otros factores adicionales, además del virus, para que la paciente tenga un cáncer. Entonces, más o menos teniendo una idea general de lo que es el virus, vamos a empezar a hablar acerca de las vacunas, que es el tema que vamos a tocar ahora. Entonces, vamos a ver que, hablando un poco de las vacunas más o menos a nivel general se iniciaron más o menos en los años de 1760, cuando el mundo tenía una gran enfermedad que en ese tiempo, y hasta ahora lo conocemos como la viruela, ¿no? Era una enfermedad en la cual los pacientes tenían pues lesiones en todo el cuerpo, lesiones verrucosas en algunos casos, lesiones sobrelevadas, ¿no? Y que en aquel tiempo era letal, ¿no? Estaba causando mucha mortalidad, sobre todo en los niños. Entonces es así que el médico británico Edward Jenner, que se le denomina posteriormente padre de la inmunología, se da cuenta que las mujeres que tenían su ganado vacuno, sobre todo, y estas vacas, a nivel de sus ubres, presentaban unas lesiones ampollares similares a estas lesiones, estas mujeres no presentaban después la viruela. Entonces, él hizo esta observación, por lo tanto, empezaron los estudios y él empezó a inocular a las pacientes el virus de la viruela de la vaca a los humanos, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, las pacientes o los pacientes vacunados ya empiezan a tener la protección. Entonces, vacuna, por si acaso, viene del nombre de la vaca, porque es el origen que Edward Jenner le da, ¿no? Entonces, es así como empieza, pues, la era de las vacunas, y es como conocemos ya, pues, no solamente la vacuna contra el virus del papiloma, sino tenemos vacunas contra la viruela, sarampión, rubiola, ¿no? Hepatitis B, ¿no? Entonces, es así, esta es una imagen representativa en el cual se ve cómo, pues, la vaca, se empieza a sacar la linfa de la vaca y se empieza la vacunación masiva, ¿no? Tanto es así que para el año de 1980 ya se erradicó de la faz de la Tierra la viruela. Entonces, ahorita encontrar viruela ya es casi nulo, ¿no? Entonces, gracias a esta observación y este descubrimiento de las vacunas. Acá en esta imagen vemos que Edward Jenner empieza la primera aplicación de la vacuna en un niño de 8 años, una imagen representativa de la época, ¿no? Entonces, de manera general, ¿qué son las vacunas? Las vacunas se definen como una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante las vacunas vamos a inocular o vamos a aplicar al paciente o a la persona o al niño un agente similar al virus o bacteria que causa una enfermedad. Pero va a tener la particularidad, esta vacuna, que en muchos casos va a ser atenuada, un virus vivo atenuado, o va a ser la toxina
que no va a causar un daño real en la paciente. Lo que vamos a hacer con la vacuna es preparar a nuestro organismo para que cuando llegue la bacteria o el virus patógeno que va a causarle la enfermedad, nuestro organismo está preparado, sale, ataca mediante nuestro sistema de defensa y combate las enfermedades y así no nos enfermamos. Entonces, de eso tratan las vacunas. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de vacunas. Por ejemplo, la vacuna de virus vivos atenuados, virus vivos o atenuados, en los cuales, por ejemplo, tenemos la vacuna de la varicela, de la viruela. Vamos a tener vacunas muertas, inactivadas también, como por ejemplo la tos convulsiva, la tosferina. Vacunas que van a tener los toxoides, como por ejemplo la difteria o del tétanos también, que solamente tienen la sustancia que causa la enfermedad y con eso pues el paciente se protege, ¿no? O vacunas ya biosintéticas que son manipuladas y que se crean pues en un laboratorio, como por ejemplo la vacuna contra el virus del papiloma. Entonces vamos a tener diferentes tipos de vacunas. Entonces ya teniendo un conocimiento, más o menos una historia de cómo nacen las vacunas y cómo es que funcionan las vacunas, vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. Entonces, como les había mencionado inicialmente, el cáncer de cuello uterino, el principal factor de riesgo para que un paciente tenga cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma. Pero vamos a definir cáncer de cuello uterino. Es la enfermedad en la cual las células normales a nivel del cuello uterino empiezan a proliferar de manera desordenada y aberrante, ¿no? Entonces empieza el crecimiento desde una célula, digamos que se contagian a las siguientes y esto empieza a proliferar y al final se forma una tumoración que se puede extender, no solamente se puede localizar a nivel del cuello uterino, sino se puede extender a órganos adyacentes. Muy bien, pero también tenemos que saber un poco de cómo se distribuye el cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Vamos a ver que a nivel mundial este es un problema pues, de salud pública mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo, en países pobres, en los cuales no tenemos una cobertura adecuada en cuanto a los métodos de tamizaje, sobre todo, y a los métodos de prevención. Prevención en cuanto a evitar los factores de riesgo. Por eso es importante conocer los factores de riesgo y dentro de la prevención también están las vacunas. Entonces vamos a ver que a nivel mundial el cáncer de cuello uterino se encuentra ubicado tanto en la incidencia, o sea, en casos que se reportan anualmente, y la mortalidad se encuentra ubicado en el cuarto lugar. Después vamos a ver que el más frecuente aquí es el cáncer de mama, seguido de colon y recto y cáncer de pulmón. Recién viene el cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Vamos a ver que el cáncer de cuello uterino se encuentra con mayor frecuencia o se ha encontrado en 28 países a nivel de todo el mundo. ¿Ya? Y con mayor frecuencia en países en vías de desarrollo. Tanto los casos nuevos, igual ven las imágenes de color azul, que es los lugares donde se ha encontrado mayor cantidad de cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Igual, la mortalidad es similar, sobre todo en países pobres, países subdesarrollados. Miren la diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país en el cual pues, es un país desarrollado, industrializado, en el cual casi no hay cáncer de cuello uterino. La incidencia y la mortalidad es muy baja. A nivel del Perú, a nivel de nuestro país, el cáncer de cuello uterino en mujeres se encuentra ubicado en el segundo lugar después del cáncer de mama. Entonces, por eso es importante saber pues, cómo prevenir, cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello. Igual, ¿no? Esto es un dato estadístico también a nivel de Lima, y se encuentra ubicado después del cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino a nivel de mujeres, pero cuarto lugar después del cáncer de próstata y estómago, si tomamos también a los hombres. Ahora, vamos a ver que en qué edades es más frecuente que se presente el cáncer de cuello uterino. Según los últimos reportes de aquí del instituto, vamos a ver que sobre todo el cáncer de cuello uterino se va a dar en pacientes mayores de 30 años. La barra azul, la barra roja, vamos a ver que más frecuente en pacientes mayores de 30 años. ¿No? Menores de 30 también se puede encontrar, pero ya es en menor proporción con respecto a las mayores de 30 años, que
conforme también van pasando los años y las mujeres son mayores de 65 años, ya la posibilidad de encontrar un cáncer de cuello uterino también va disminuyendo conforme pasan los años. Entonces, a nivel nacional, ¿dónde encontramos más cáncer de cuello uterino? A nivel de la selva, a nivel de la Sierra Central, la selva nororiental, de repente también, ¿no? Hay zonas o regiones en las cuales pues no hay una buena enseñanza, no se tiene un conocimiento adecuado, o los pacientes o las mujeres no conocen los factores de riesgo, o no se van a hacer un tamizaje, un papanicolao, ¿no? Periódicamente para detectar esta enfermedad. Porque hay que acordarnos que un cáncer detectado en estadios tempranos o precoces es curable, ¿no? Entonces, la idea es evitar que el cáncer pues progrese y que ya la paciente venga pues con toda la sintomatología, de repente sangrado, dolor, flujo vaginal con mal olor, y es cuando la paciente pues solamente va a recibir tratamiento paliativo, nada más, ¿no? Tratamiento para tener calidad de vida. Y esa no es la idea de la prevención. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino? Vamos a ver que el principal factor para el cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano. Vamos a ver que se encuentran aproximadamente 200 serotipos, 200 tipos de este virus, pero de los cuales 15 de estos van a ser de alto riesgo, son los que nos van a causar el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y tenemos los 12 serotipos que nos van a causar solamente las verrugas, los condilomas, ¿ya? Entonces, se ha visto que en el 99.7% de pacientes que tienen cáncer de cuello uterino se encuentra el virus del papiloma. Pero vamos a ver más adelante, y como dice acá en rojo, el 90% de esta infección es transitoria y no va a causar síntomas. Entonces, es lo que les decía, que la mayoría de mujeres, en un gran porcentaje de las mujeres en algún momento de su vida va a tener el virus, ¿no? Pero es una infección solamente transitoria y que el propio organismo lo va a eliminar. ¿Y cómo lo elimina? Simplemente, pues, tomando las medidas necesarias, ¿no? Evitando los factores de riesgo, como vamos a ver en unos momentos, manteniendo una buena alimentación, un adecuado estilo de vida, no fumar, por ejemplo, también es otra de las condiciones para no tener en la posterioridad cáncer de cuello uterino. Entonces, esta es una imagen en los cuales les había hablado de 200 serotipos que se encuentran en la tierra del virus del papiloma, ¿no? Dentro de los más frecuentes y los que causan cáncer son los serotipos 16 y 18. Casi en todos los países y los continentes he encontrado que el 16 y el 18 son los más frecuentes. Entonces, sabiendo que los serotipos 16 y 18 son los más frecuentes, las vacunas se van a enfocar para protegernos contra estos dos serotipos, básicamente, el 16 y el 18. Entonces, para conocer un poco más del virus del papiloma humano, es un virus que fue descubierto en el año de 1970 por este doctor, que es un científico médico alemán, ¿no? Va a tener diferentes características, dentro de los cuales se ve que es de amplia distribución, ¿no? Y el tropismo, o sea que al virus lo que le gusta es infectar la piel y las zonas húmedas de nuestro organismo, ¿no? Este es más o menos cómo se ve el virus del papiloma ampliado a una microscopía electrónica, y esta es la estructura del virus del papiloma. Entonces, ¿cómo se transmite el virus? ¿Cómo va a ser la transmisión que va a tener una persona? ¿Va a ser contacto directo piel con piel? Puede ser contacto genital con penetración, o en ausencia de penetración puede ser oral, genital, manual, genital. Como vamos a ver más adelante, les voy a presentar unas lesiones, entonces no necesariamente se necesita el contacto sexual, ¿ya?, para que alguien se infecte con el virus del papiloma. Entonces, más o menos para entender cómo es que funciona esto, vamos a ver que este es el virus, ¿no?, en grande. Aquí tenemos el útero, el cuello uterino. Vamos a ver que la paciente, vamos a poner que una paciente que tiene contacto con una persona infectada con el virus del papiloma. Estos son parte de la piel, del epitelio, del
del cuello uterino aquí, la zona de acá, mediante alguna abrasión, alguna herida, el virus ingresa hasta la parte más baja del epitelio, la infecta y empieza la proliferación. En cuestión de semanas empieza a proliferar, prolifera, contagia una célula, otra, hasta que al final, al cabo de 10 a 30 años, las células contagiadas con el virus del papiloma rompen esta membrana y se produce el cáncer. Pero acá hay una acotación: para que se produzca un cáncer de cuello uterino no pasan un mes, 2 meses, sino pasan muchos años. Entonces, ¿se puede detectar un cáncer de cuello uterino en fases iniciales? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Haciéndonos un Papá Nicolau. Papá Nicolau, haciéndose los tamizajes, pues, periódicamente, ¿no? Así podemos evitar de que se produzca la ruptura de esta membrana y se produzca un cáncer, ¿no? Muy bien. Ahora sí, un poco más. Esto es la estructura del virus, ¿ya? La estructura del virus, en los cuales tenemos dos zonas de expresión temprana y las de expresión tardía, ¿ya? Esta es la estructura de un virus, en los cuales, sobre todo, vamos a tener mayor énfasis en estas dos estructuras, la E6 y la E7, que van a tener que ver con la transformación maligna de la célula, ¿ya? A grosso modo, más o menos, para que me entiendan, estos dos, pero las vacunas, en base a qué se van a basar, a esta estructura. La L1, que es una zona del virus, ¿ya? Que no va a causar infección, es segura para la paciente que se va a aplicar el virus, no le va a causar, pues, que la paciente se infecte, ¿no? Sino, al contrario, preparar al organismo para que cuando el virus venga de verdad, nuestro organismo sale a atacarla y desaparece. Entonces, vamos a ver otra vez que el virus del papiloma humano, alguien que la porta, no va a tener ningún síntoma, van a ser asintomáticas, va a ser transitorio, como les había dicho, van a remitir sin tratamiento en muchos casos, y en algunas personas, si no se cuidan, va a causar recién la enfermedad. Ahora, ¿en cuánto tiempo uno espera de que se elimine el virus? Aproximadamente ya se ha descrito que se necesita entre 6 meses a 2 años para que el virus se elimine. O sea, siempre que viene alguien y que pregunta, doctor, tengo el virus, me va a dar cáncer, de repente me voy a morir, no sé, están preocupadas, ¿no? Entonces, más o menos, para hacer una analogía, la infección del virus del papiloma humano se compara, por ejemplo, a una infección por el virus de la gripe. Pero la diferencia, ¿cuál es? El virus de la gripe, de acuerdo a su ciclo de reproducción, va a durar unos 5 días, ¿no? En 5 días desaparece. Y muchas veces solamente tomando, pues, antigripales, ¿no? Solamente sin antibióticos, con medidas nada más de cuidados generales. Algo similar sucede con el virus del papiloma, pero solo que demora más tiempo en eliminarse. Por eso que una paciente que se le encuentra el virus del papiloma tiene que estar en controles, chequeos por lo menos por 2 años, esperando que se elimine solo. Muy bien, entonces vamos a ver que el reservorio del virus del papiloma humano va a ser el humano, ¿no? Va a haber 30 tipos que se transmiten sexualmente, sobre todo en hombres y mujeres sexualmente activas. No se requiere, como les decía, la cúpula para la transmisión, tampoco de múltiples compañeros sexuales en muchos casos, porque basta que un paciente que esté infectado ya con el virus del papiloma puede transmitir el virus a otra persona, ¿no? Pero cuanto más parejas, pues hay más posibilidades, hay más riesgo de que uno se contagie, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de los otros factores de riesgo para tener el cáncer de cuello uterino. El principal factor habíamos hablado y habíamos dicho que era el virus del papiloma. Pero además del virus del papiloma necesitamos los otros factores de riesgo. Porque si no tenemos los otros factores de riesgo, probablemente el virus del papiloma, como es transitorio, se elimina solo. Entonces, ¿cuáles son los otros factores de riesgo? Tener múltiples parejas sexuales, ¿sí? La edad del primer embarazo también se ha visto, si es pacientes muy jóvenes, menores de 18 años, también es otro factor de riesgo. Tener muchos partos también es otro factor de riesgo, acá se dice más de 5 partos, es un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. La edad del primer embarazo también tiene que ver bastante. Se ha visto que el uso de anticonceptivos orales, sobre todo por más de 5 años, también es otro factor de riesgo. Y el tabaquismo, se recomienda bastante es el tabaquismo. Y para poner énfasis a todo esto y
y como resultado de también estudios que se han visto, la desnutrición. Una paciente que no tiene una adecuada nutrición es también un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque sus defensas van a estar disminuidas, y al estar disminuidas, el virus aprovecha, pues, ¿no? Aprovecha en causar infección y causar daño a nivel del cuello uterino, orofaringe, o a nivel de los genitales masculinos. Entonces, ¿el cáncer de cuello uterino es prevenible y tratable? Muy bien. ¿Tener virus del papiloma humano es igual a que me voy a tener cáncer de cuello uterino? No, muy bien. El virus del papiloma humano es un virus muy común, ¿ya? Entonces, si alguien le dice que es portador del virus del papiloma humano, no se asusten. Simplemente hay que hacer los controles y hay que eliminar los factores de riesgo. Muy bien, entonces acá hay un aforismo que se dice: el virus del papiloma humano es necesario, pero no es suficiente. Puedo tener el virus del papiloma, pero no necesariamente voy a tener cáncer de cuello uterino. Acá vamos a ver algunas lesiones, unas imágenes en las cuales se ven, pues, lesiones causadas por el virus del papiloma humano, sobre todo a nivel de faringe, ¿sí? A nivel de los genitales masculinos, como el pene, las verrugas, los condilomas, a nivel de la vulva, lesiones en la vulva, en la lengua, en el glande del pene, a nivel de la piel también, porque habíamos dicho que no necesariamente se necesita la cúpula para la transmisión. Entonces, esto es lo que sucede. Lo que queremos evitar es que pase de un cuello uterino normal a esto, a un cáncer. Y esto tiene su evolución. Entonces, la idea de detectar nosotros es detectar por lo menos cuando una paciente tiene infección por el virus del papiloma o una lesión preneoplástica, pero no llegar a esto. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar la progresión al cáncer? Mediante la educación, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ustedes aprendan, conozcan un poco más qué es el cáncer de cuello uterino, qué es el virus del papiloma, mediante las vacunas y mediante el tamizaje con Papa Nicolau, que es lo que tenemos a la mano. Entonces, acá tenemos una manera de resumen, una información relevante, para repetir y poner énfasis, y esto para que les quede claro. La infección por el virus del papiloma es muy común. El cáncer de cuello uterino siempre, casi el 99.7% es causado por el virus del papiloma. Tener virus del papiloma no significa que se va a desarrollar cáncer de cuello uterino. Más del 90% de las infecciones detectadas se eliminan en los siguientes 2 años. También se detecta prácticamente en todos los casos de cáncer de cuello uterino y en una proporción de sus lesiones precursoras, como habíamos visto con las lesiones precursoras en orofaringe, genitales masculinos. La infección por el virus del papiloma humano es una causa necesaria, pero no suficiente, y una vacuna totalmente eficaz contra el virus del papiloma 16 y 18, que habíamos visto que eran los más frecuentes, eliminará cerca del 70% de los cánceres de cervix. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Para eliminar el cáncer de cuello uterino, la prevención. Dentro de la prevención primaria, ya conocemos los factores de riesgo, ahora vamos a hablar un poco más de la vacuna. La prevención secundaria ya es cuando, pues, ustedes acuden, pues, a su centro de salud, al hospital, a hacerse los métodos de tamizaje como el Papa Nicolau, un test de ADN PBH, o de repente hacerse una inspección visual con ácido acético. Pero lo que más conocen es el Papa Nicolau, ¿sí? Entonces, hay que hacerse el Papa Nicolau. Entonces, vamos a hablar ahora un poco más acerca de la vacuna contra el virus del papiloma. Entonces, aquí vamos a ver que el virus del papiloma codifica 2 proteínas estructurales. Digamos que esta es la cápside, la estructura, el caparazón del virus, que es de donde se va a obtener las partículas para la vacuna, ¿no? Son partículas aquí partículas similares al virus, que no van a causar daño en el paciente, sino al contrario, prepararlas. Entonces, más o menos es así como se extrae, ¿no? Se extrae las proteínas L1 que eran de la cápside, ¿no? Se autoensamblan, pasan por un proceso de purificación, y al final llegan, pues, al líquido que se va a inocular o inyectar, ¿no? Y causando, pues, la respuesta de la persona que recibe la vacuna, ¿no?
para su posterior protección. Entonces, ¿cuál es el sitio y vía de aplicación, sobre todo a nivel del intramuscular, en la región deltoidea del brazo derecho? ¿Quiénes deberían de recibir esta vacuna? Hay algunas indicaciones en las cuales ya están dadas desde hace varios años, ya cerca más de una década, en los cuales se está indicando que deben de recibir la vacuna, sobre todo las niñas de 9 a 14 años, que aún no han estado expuestas al virus del papiloma humano. Estas niñas no han tenido pues, actividad sexual, ¿no? También adolescentes y mujeres de 15 a 26 años que tampoco hayan tenido actividad, pero sobre todo a estas de 9 a 14 años. También pueden recibir la vacuna mujeres entre 15 y 26 años que ya hayan tenido relaciones sexuales, pero se ha visto que la protección ya no es igual a la de estas pacientes que no han tenido actividad sexual. También pueden recibir pacientes de 26 a 45 años. Estas pacientes también ya han tenido actividad sexual, pero la eficacia de la protección va a disminuir. Los varones también pueden recibir la vacuna. Se ha demostrado eficacia en jóvenes de 9 a 15 años, y esta vacuna se ha implantado ya en varones en Estados Unidos, Australia, Canadá, algunos países industrializados. ¿Cuántos tipos de vacuna conocemos? Actualmente ya hay 3 tipos de vacuna: la tetravalente, la bivalente y la nanovalente. Entiéndase pues por bivalente, en las cuales, o mejor empezamos por tetravalente, en las cuales se va a tener protección contra estos serotipos, 16 y 18, y 6 y 11, que son los más frecuentes, ¿no? ¿Y cómo se aplica? Al día de la aplicación, a los 2 meses y a los 6 meses de la primera dosis, si son mayores de 14 años. Pero también se puede aplicar en 2 dosis, al día de la aplicación y a los 6 meses, si la paciente tiene 9 a 13 años. Se ha visto que no hay diferencia en cuanto si son 2 dosis o 3 dosis. La otra vacuna que es conocida y que se está aplicando y que se está promoviendo es la vacuna contra el 16 y 18. Estos 2 serotipos también frecuentes. Y la dosis de administración son similares, ¿no? Al día de la aplicación, al mes y a los 6 meses, si son mayores de 15 años, o también 2 dosis al día de la aplicación y a los 6 meses, si son entre 9 y 14 años, que son las fechas o las edades ideales en las cuales una paciente puede recibir la vacuna. Ahora, viene la pregunta: ¿la vacuna contra el virus del papiloma humano me protege contra el cáncer de cuello uterino? Entonces, a nivel mundial se han publicado ensayos clínicos, estudios con niñas, en los cuales desde el año 2007 ya se ha estado promoviendo, ¿no? Diferentes estudios se han estado publicando en los cuales se ha visto que sí hay una eficacia. O sea, sí va a proteger la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿sí? Sobre todo este es un estudio en el cual la vacuna cuadrivalente, que nos protege contra el virus, los serotipos 16, 18, 6 y 11, sí hay protección. Este es otro estudio de la vacuna bivalente, en los cuales también se ha visto que sí hay protección. Sí hay protección. Contra las lesiones genitales, también se ha visto que las vacunas me van a proteger contra las lesiones genitales, los condilomas, las verrugas. Pero ahora, lo que se ha demostrado es que estos estudios han tenido cierta limitación, que a estas pacientes solamente se les ha hecho un seguimiento por 5 años. Solamente 5 años. Pero como les he presentado en un slide, para que se desarrolle un cáncer de cuello uterino puede durar entre 15, 20, entre 30 y 40 años. Pero si solamente le he hecho seguimiento por 5 años, entonces tendríamos que hacerle seguimiento por más años a estas niñas, si en algún momento van a desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, después de la inmunización, ¿cuánto me va a durar la protección? Todavía no se conoce, es desconocido. El nivel de exactos de los anticuerpos necesarios para la protección también se desconocen. Entonces, esto todavía está en estudio, porque no sabemos si las niñas, después de una tercera dosis o una segunda dosis, van a necesitar un refuerzo. No sabemos.
Entonces, ¿esto cuándo lo vamos a saber? Cuando más o menos se cumplan los 15, 20 años, que es más o menos lo que dura para que una paciente, desde que tiene un cuello normal hasta que se produzca un cáncer, es el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos todo ese tiempo para saber exactamente la protección y si necesitamos alguna dosis adicional. Eso de repente es un poco la alimentación de los estudios que recién ya seguramente vamos a tener noticias. Entonces, desde la implantación de la vacuna, esta vacuna se han estado presentando y reportando algunos efectos adversos, como por ejemplo la vacuna la bivalente, por ejemplo dolor de cabeza, fiebre, la tetravalente, por ejemplo cansancio, dolores musculares, ¿no? A nivel general. A nivel local, lo que causa la vacuna es dolor, inflamación, rubor, de repente en la zona, ¿no? Como cualquier otra vacuna que se coloca, ¿no? Luego, esto es un cuadrito, una imagen en la cual se ve que si las pacientes que no se vacunaron, que presentaron cáncer, presentan cáncer a partir de los aproximadamente 40 años, siguen la evolución natural del cáncer. Los pacientes que no se vacunaron, a diferencia de los pacientes que sí se vacunaron. Miren que la curva de cáncer de cuello uterino es menor a las pacientes que no se vacunaron. Por lo tanto, recomendación, vacunar, sí se recomendaría vacunar, pero hay que explicar, el que va a colocar la vacuna, tendría que explicar al paciente, al familiar, decirle, contarle, informarle de los efectos adversos que va a presentar la vacuna, ¿no? Y de que existe protección, sí existe protección, pero que todavía sigue en estudio todavía las dosis de refuerzo y cuánto me protege. Muy bien, eso es todo.